Hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más, a una sesión virtual más de nuestro curso sobre el pensamiento político de Giorgio Agamben y estamos abordando 4 capítulos en esta ocasión de la obra Homo Sacer, Vida Sagrada, Vitae Nescisque Potestas y, por supuesto, Homo Sacer y Ambivalencia de lo Sagrado. Estos 4 capítulos se tejen muy bien porque los 4 nos van a ayudar a explicar por qué Agamben utiliza la elocución, digamos que la evocación Homo Sacer, una evocación cargada de tradición incluso en los fundamentos presocráticos del pensamiento político occidental. Y entonces, ¿a qué se refiere Homo Sacer? Recordemos que Agamben es un arqueólogo de las palabras, de los conceptos. Hace una profundidad, hace estudios de profundidad en torno al significado concreto de las palabras, casi filológico. Y estos capítulos no son la excepción. Literalmente es un clavado epistemológico, filológico, teórico a una expresión que de manera conjunta Homo Sacer pues termina describiendo la nuda vida, el problema originario, el problema político originario de la propia soberanía. Pero un poco para llegar a estas conclusiones, lo que hace Agamben es decirnos, bueno, el Homo Sacer se sitúa fuera de la posibilidad del derecho sagrado y del derecho humano. El Homo Sacer es justamente no un limbo, sino esta frontera de indefinición, esta frontera indefinida porque hay elementos de lo sagrado y elementos de lo humano, pero entre lo sagrado y lo humano hay una combinación que se termina resolviendo en la expresión Homo Sacer. Quizá esto lo podríamos entender mejor si nosotros recordamos que la noción de santidad, de donde viene Sacer, e impureza se rozan con mucha frecuencia. Tenemos una concepción de la santidad relacionada con la pureza, pero realmente no es así. Al menos no es así en el origen del pensamiento político occidental, en el origen de la tradición presocrática, digamos que de la perspectiva filosófica que atraviesan los griegos. Y no tendríamos que irnos hasta los griegos. Recordemos que las ejecuciones públicas que gracias a los escritos de la conquista se le han llamado aquí en Mesoamérica, las ejecuciones públicas que gracias a los escritos de la conquista se le han llamado sacrificios humanos, etcétera. Esta idea que tenemos en la mente de un sacerdote que toma un cuchillo de obsidiana y entonces que parte casi el tórax y que saca el corazón y lo enaltece frente a una turba de feligreses. Bueno, pues recordemos que estas víctimas, por decirlo de alguna manera, por utilizar una expresión un poco desfasada en su calidad conceptual, porque no eran ninguna víctima, sino eran estos ofrecimientos en sacrificio, estas ejecuciones públicas en términos concretos, pues eran enemigos, eran en su inmensa mayoría pues enemigos, eran digamos que detenidos en las guerras, capturas, personas capturadas durante las guerras floridas, en fin, ¿no? Y entonces era un sentido de ofrecimiento a la divinidad de los dioses a partir de una impureza que tenía que limpiarse, que tenía que ofrecerse a la divinidad para ser extirpada de su componente mundano desde el mundo. O sea, esta tensión entre impureza y sacralidad está en los griegos, está en nuestras culturas mesoamericanas, está en la tradición del pensamiento político occidental. O sea, está muy enraizada este ligamento entre divinidad e impureza. Y entonces, por eso dice, la noción de santidad e impureza se rozan con mucha frecuencia. Sacer, un vocablo latino, incluso está conectado con el vocablo tabú y hace referencia, por supuesto, a Tabú y Tótem de Freud, y en fin, hace referencia a digamos que estas perspectivas filológicas, psicoanalíticas, antropológicas y, por supuesto, los estudios de Levi-Strauss. Quizá es un tema, por supuesto, muy hondo, que va más allá de los alcances de los capítulos y de los alcances del mismo libro, pero quizá nos sirva lo que está en la 104, lo que Agamben escribe en la 104, un poco para reflexionar en torno al problema de la confección del conocimiento y la configuración de la conceptualización en la ciencia
pues, en la ciencia moderna y, por supuesto, cómo, digamos que siempre existe una suerte de defecto de fábrica con respecto a las conceptualizaciones. Es decir, las conceptualizaciones de términos atraviesan por la historia de las mentalidades, atraviesan por un aire de un tiempo concreto. Y dice Agamben, en la vida de los conceptos hay un momento en que estos pierden su inteligibilidad inmediata y como cualquier término vacío pueden cargarse de sentidos contradictorios. Para el fenómeno religioso, tal momento coincide con el nacimiento de la antropología moderna a finales del siglo pasado, en cuyo centro están, y no por casualidad, nociones ambivalentes como maná, como tabú y como sacher e incluso tótem. Entonces, pues esto es un poco el sello de fábrica, la impronta de la fabricación de los conocimientos que son susceptibles de ser teorizados y de ser, digamos que, instrumentados bajo una perspectiva paradigmática, metodológica. Y recordemos que en las ciencias sociales tenemos un gran problema. Tenemos el uso del concepto y el contenido esencial del propio concepto, que se suelen, que esto es un problema epistemológico, que se suelen, digamos que, conciliar en lo simbólico. El uso del concepto, es decir, el uso popular del concepto, las adecuaciones del concepto en torno al contenido esencial, fundamental del propio concepto, lo que hace que el concepto sea lo que es. Esto se suele conciliar, no necesariamente exento de tensiones, en el elemento simbólico. Entonces, pues es por supuesto un tema que está eligiendo Agamben como lingüista, como estudioso de los términos, de los significados, plenamente consciente de las historias de las mentalidades, pues ha elegido, digamos que su mero mole, ha elegido una de sus predilecciones académicas favoritas. Y entonces continúa el propio Agamben diciendo: el Homo Sacer se pone fuera de la jurisdicción humana sin que por ello pase a la divina, de la misma manera que la excepción soberana, la ley se aplica al caso excepcional desaplicándose de él. Esto pues ya lo hemos revisado en las sesiones pasadas. Así también, el Homo Sacer pertenece al Dios en la forma de la insacrificabilidad y incluso en la comunidad en la forma de la posibilidad de que le dé muerte violenta. La vida insacrificable y a la que, sin embargo, puede darse muerte es la vida sagrada. Se pregunta Agamben, y esto es también una reflexión que hace la propia Hannah Arendt en el Diario Filosófico: ¿a partir de cuándo en Occidente la vida fue considerada como sagrada? Por supuesto, tiene que haber una concepción política para tal cosa. Es decir, el origen de la vida sagrada es un origen político soberano. No es un origen teológico. Para los griegos no existía tal cosa. Ni zoe, ni bios, zoe, la vida natural, y bios, la vida pública política de los hombres, de las criaturas que pueden coaligarse con otros a través de estructuras de intereses, pues ni en el zoe ni en el bios la vida, en el caso de los griegos, era considerada sagrada, mucho menos para el caso de los romanos. Y en fin, así podemos hacer una revisión rápida, vuelo de pájaro. Realmente, la vida considerada como sagrada, y de ahí el naturalismo y el surgimiento de derechos fundamentales, aquellos derechos que no tienen fundamento porque ellos mismos son el fundamento, entre tantas otras cosas, es realmente producto del Estado soberano. Es realmente producto, nace no de lo sagrado, nace de lo político y por tanto de esta concepción de nuda vida. Se protege la vida desaplicándose esta protección a través de la soberanía vía nuda vida. En fin, eso me parece que ya quedó claro en las sesiones pasadas. Y por eso dice: la vida insacrificable y a la que sin embargo puede darse muerte es la vida sagrada. Lo que define al Homo Sacer es el carácter particular de la doble exclusión en que se encuentra apresado y de la violencia a partir de la cual se haya expuesto. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué esta mística? ¿Por qué hablar de tótem? ¿Por qué hablar de tabú? ¿Por qué hablar de maná? ¿Por qué hablar de estas palabras tan arcaicas y que nos llevan a rémoras muy viejas, muy antiguas? Bueno, porque lo que está intentando hacer Agamben es saber hasta qué punto soberanía y sacralidad, sacratio, están vinculadas.
Y aquí recordemos un texto maravilloso de Bloch sobre los reyes taumaturgos. O sea, la posibilidad de que los reyes taumaturgos, con el simple contacto pues de sus súbditos, pudieran curar las escófulas en fin, pudieran curar enfermedades. Esto, estamos hablando del siglo XII, XIII. O sea, estamos hablando de la antesala de los Estados-Nación, mucho antes de 1648 con la paz de Westfalia. Estamos hablando de un estudio interesantísimo, la gran obra de Bloch. Digamos que Bloch inaugura la historiografía moderna en el sentido estricto del término, y estamos hablando de que en el siglo XII y en el siglo XIII la gente suponía, creía, que si era tocada por los reyes, con el contacto, con el tacto real, pues iba a ser curada de estas escófulas, de una suerte de pues, infección ahí extraña. Los médicos me corregirán de qué era eso. El punto es la sacralidad y la soberanía, que por supuesto se procedimenta y se instrumenta con la idea del derecho divino, y por supuesto con el estado trinitario de Tomás de Aquino, la idea de los dos espejos, en fin, ¿no? El conflicto golfo-gibelino, o sea, todo este cargamento de la historia, de la concepción del Estado, una cosa que surge en la imaginación de los hombres, o sea, en las concepciones de los hombres, y que atraviesa el tiempo de estos hombres y las necesidades, por tanto. O sea, todo esto, Agamben está muy interesado, está muy curioso en saber hasta dónde la soberanía y el sacratio, la soberanía y lo sagrado, la sacralidad, están relacionadas, están vinculadas. El espacio político de la soberanía, dice Agamben, se habría construido a través de una doble excepción, con una excrescencia de lo profano en lo religioso y de lo religioso en lo profano, que configura una zona de indiferencia entre sacrificio y homicidio. Soberanía es la esfera en la que se puede matar sin cometer homicidio y celebrar un sacrificio. Los magistrados sacerdotes de las antiguas culturas mesoamericanas hacían exactamente eso. Mataban, se cometía homicidios, ejecuciones sin cargo alguno, y con un sentido y con una justificación que no va en el término de la legalidad, sino una justificación teológica en torno a la divinidad. Y podemos continuar de manera sucesiva. Recordemos las tesis mucho más elaboradas del contractualismo Hobbes, Locke, Rousseau, concretamente Hobbes, donde el soberano es aquel que vela la ley civil. Ahí Locke va a coincidir, pero él está fuera, en excepción de la ley civil, porque de lo contrario, la soberanía, como muy bien nos dijo Jean Baudin en los 6 libros de la República, un texto del siglo XVI, pues no podría ser un poder máximo que no tiene ningún otro poder por él mismo. Si la ley civil controlara la soberanía, entonces la soberanía no sería tal. Esa es justamente la gran preocupación de Agamben. El espacio político de la soberanía se habría constituido a través de una doble excepción, como una excrescencia de lo profano en lo religioso y de lo religioso en lo profano, que configura una zona de indiferencia entre sacrificio y homicidio. Soberana es la esfera en la que se puede matar sin cometer homicidio y celebrar un sacrificio. A propósito de que mandaron a exilio otra vez a un monarca, ¿no? Como en los tiempos del Generalísimo, allá en España. Bueno, a propósito de este exilio consensuado y autoimpuesto, pues hay un debate tremendo en este momento en España en torno a la Constitución española, en torno a las actas y en torno a si el antiguo monarca, el rey vitalicio, puede ser juzgado por lo que cometió durante el ejercicio de su soberanía o lo que no. Obviamente Thomas Hobbes, pues un monarquista desde luego, lanzaría el grito al cielo con la posibilidad de juzgar a un monarca, pero ese es un debate que no se ha ido, que sigue aún y que está ahorita, en este momento, vivito y coleando en España. Soberana es la esfera en la que se puede matar sin cometer homicidio y celebrar un sacrificio. Sagrada, es decir, expuesta a que se le dé muerte, pero insacrificable. Es la vida que ha quedado prendida en esta esfera. La analogía estructural entre excepción, soberanía y sacratio, sacralidad, muestra aquí todo su sentido. Entonces quizá tendremos que ir a la página 109 del texto para que Agamben todavía sea un poco más claro.
Y nos dice en la 109, en 2 párrafos, aquello que queda apresado en el bando soberano es una vida humana a la que puede darse muerte, pero que es insacrificable. ¿Cómo se llama esta vida humana a la que puede darse muerte, pero que es insacrificable? El Homo Sacer. La sacralidad de la vida que hoy se pretende hacer valer frente al poder soberano como un derecho humano fundamental en todos los sentidos, expresa, por el contrario, en su propio origen la sujeción de la vida a un poder de muerte, su irreparable exposición en la relación de abandono. Hay que traer a cuento a un experto en esto, y obviamente es una edición muy bonita, muy vieja, el Leviatán de Thomas Hobbes. Y me tardé un rato en encontrar dónde estaba, pero bueno, finalmente lo hice. Finalmente lo logré. Dice Hobbes, por supuesto en el capítulo del Estado, si el soberano ordena a un hombre, aunque justamente condenado, que se mate, hiera o mutile a sí mismo, o que no resista a quienes le ataquen, o que se abstenga del uso de alimentos, del aire, de la medicina o de cualquier otra cosa, sin la cual no pueda vivir, ese hombre tiene la libertad para desobedecer. Además, el consentimiento de un súbdito al poder soberano está contenido en estas palabras: autorizo o tomo a mi encargo todas sus acciones. En ello no hay, en modo alguno, restricción de su propia y anterior libertad natural, porque al permitirle que me mate, me quedo obligado a matarme yo mismo cuando me lo ordene. Una cosa es decir, mátame o mata a mi compañero, si quieres, y otra, yo me mataré a mí mismo o a mi compañero. De ello resulta que nadie está obligado por sus palabras a darse muerte o a matar a otro hombre. La sacralidad de la vida, regresando a Gamben, la sacralidad de la vida que hoy se pretende hacer valer frente al poder soberano como un derecho humano fundamental en todos los sentidos, expresa, por el contrario, en su propio origen, la sujeción de la vida a un poder de muerte, su irreparable exposición en la relación de abandono. En efecto, hay una relación completa, hay una relación total, hay un vínculo irresoluble entre excepción, soberanía y sacratio. Sacralidad. La soberanía ocurre en el estado de excepción, la soberanía en sí mismo es excepción y siempre ocurrirá bajo los términos de una determinada sacralidad. Interesante aquí preguntarse hasta dónde el estado secular, el proyecto del estado secular, tuvo éxito, porque esto sigue vigente, inalterable. Quizás sea este vínculo, excepción, soberanía y sacratio, un vínculo originario, lo único que está vigente precisamente porque fue un vínculo que dio origen a lo que ya no está vigente, el estado civil, el estado de derecho. Sacer, una vida a la que se puede dar muerte lícitamente. Y por eso era importante irnos con Hobbes, porque no es lo mismo mátate. El soberano no puede decir mátate, tengo derecho a desobedecer, pero por supuesto que el soberano puede cometer homicidio, y no será homicidio, porque el homicidio solamente existe con la configuración del Estado de Derecho en operación, y al momento de la actuación del soberano, en ese momento queda irrumpido por completo el Estado de Derecho. Terminamos con una sentencia muy interesante. La vida humana se politiza solamente mediante el abandono de un poder incondicionado de muerte. El vínculo soberano es una desligadura. Esta desligadura se produce e implica la nuda vida, el elemento político originario. Es interesante, una vez más, Hobbes, no el Leviatán de Chive, dice: no se puede romper el contrato con el soberano por la simple y sencilla razón de que el Estado es producto del contrato y la soberanía por tanto. Entonces no puedes romper con lo que no existía antes. Exactamente en la misma lógica. La vida humana se politiza solamente mediante el abandono de un poder incondicionado de muerte. El vínculo soberano es una desligadura. Esta desligadura produce e implica la nuda vida, el elemento político originario. No te puede decir el soberano mátate a ti mismo, pero sí puede aniquilarte. Y entonces la soberanía es justamente, supone el resultado de la soberanía, el resultado del vínculo entre excepción, soberanía y sacralidad
es la nuda vida. Y esta nuda vida es el elemento político originario. Y siempre he dicho, creo que hay que agregar prepolítico. Creo que político originario ya sería una obviedad, pero creo que para ser mucho más precisos, el elemento prepolítico vital. Y bueno, pues ahí está la reflexión que nos hace en este último capítulo, Agamben vitae nescisque potestas. La vida que requiere, que proviene de la potestas de la soberanía. La protección de la vida que proviene de la potestas de la soberanía. Bueno, esa es justamente la discusión, pero por supuesto el siguiente capítulo, los siguientes capítulos, las siguientes sesiones, pues seguiremos con el tema de Agamben y tendremos una discusión ya muy cercana en torno a los derechos fundamentales, que eso es muy interesante, pero eso será un tema de la próxima sesión. Gracias por su atención hasta entonces.